Bueno, y ya continuando, vamos a definir lo que es un estudio de impacto ambiental, el marco jurídico en el que se desenvuelve o se desarrolla y la propia evaluación de impacto ambiental, así como qué proyectos estarían sujetos o afectos a la evaluación de impacto ambiental. Pero nos podemos quedar con que un estudio de impacto ambiental es una parte de esa evaluación de impacto ambiental y es un documento científico-técnico que va a servir para tomar decisiones políticas. Los principales objetivos son respeto a la normativa vigente, una búsqueda de la mejor solución posible o las mejores soluciones posibles mediante un estudio de alternativas que no perjudiquen al medio ambiente, un reconocimiento de las ventajas e inconvenientes de la acción o del proyecto siempre dentro de cierta honestidad intelectual, buscar la mejor solución y una solución consensuada en la medida que se pueda por todas las partes implicadas. El problema que tienen los estudios de impacto ambiental es que son generalmente están influenciados por un montón de disciplinas y en ocasiones o presentan cierta complejidad. Fijaos que por un lado tenemos las causas del proyecto, los factores medioambientales que se ven afectados por las causas o acciones de los proyectos, cómo se transmiten esos efectos y cómo se modifican esos impactos ambientales, más que la modificación, la cuantificación de esa modificación, qué grado de modificación tiene, que si es muy importante o poco importante. La cuantificación en suma de los impactos ambientales. Todos estos aspectos hay que tenerlos en consideración durante la fase de estudio de impacto ambiental. Y sobre todo no perder la perspectiva de que hay que estudiarlos desde un punto de ámbito, desde una dimensión no solo espacial, sino temporal. Hay que entenderlos en el tiempo. La ejecución de infraestructura no afecta a hoy, afecta a hoy en cuanto a su ejecución, pero a lo que queda de esa infraestructura y a la explotación de esa infraestructura. Pensar, no hubiera un caso muy extremo, a una central nuclear. Los estudios de impacto ambiental, por lo tanto, es una herramienta, una pieza clave en el propio procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, porque nos sirve a la autoridad competente para ver o estudiar las consecuencias de ese proyecto de acción comparándolo con la no ejecución de ese proyecto. Recordar que la evaluación de impacto ambiental, y luego incidiremos, pues es un documento muy tasado, muy reglado por una serie de legislación que vamos a decir y que en base a los conocimientos que se tienen, en base a la composición del lugar que uno se ha hecho con el estudio de impacto ambiental y con una serie de actuaciones que se llevan a cabo, pues permite identificar cuál es la solución más idónea. Y ya para ir concluyendo el marco legal en el que nos vamos a buscar, bueno, ahí tenéis una mínima génesis porque la legislación es amplísima, fijaos que afecta a todos los aspectos de naturaleza, pues hemos hablado de emisiones, de ruidos, de vertidos, pues imaginaos ruidos, contaminación atmosférica, olfatometría, olores, contaminación lumínica, imaginaos toda la cantidad de legislación que hay relativa a este campo, ¿no? Bueno, sus orígenes están en la Unión Europea, que es la que legisla, y luego se transpone a través de reales decretos o leyes en todos los Estados miembros, pero principalmente su origen empieza en el año 85 con la primera directiva, posteriormente fue modificada en sucesivas ocasiones hasta lo que tenemos actualmente. He puesto en rojo las leyes que, en mi opinión, son más importantes, ¿no? Una que se conoce como la IPPC, que es la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, por su importancia y trascendencia que tiene en cuanto a las emisiones a la atmósfera y ver que los recursos son escasos, son limitados hay que caracterizar qué tipo de recursos va a generar uno, ¿no? o a demandar en la ejecución de un proyecto. Y la Ley 21/2013, aunque el espíritu de la ley es el Real Decreto 1 del 2008 de evaluación de impacto ambiental, que fue posteriormente, ya digo, modificado por esta ley, que está en rojo también, la 21/2013, y os la he colgado en la plataforma, nos dice la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Y luego a nivel autonómico, aquí a nivel de Castilla y León, pues tenéis el Decreto Legislativo 1/2015 de Prevención Ambiental de Castilla y León, que actualiza la anterior ley, la 11/2003.
La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento. Fijaos que no es la misma evaluación de impacto ambiental que estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es una parte de la propia evaluación de impacto ambiental. Es una herramienta de la que dispone el órgano sustantivo, el órgano ambiental, para evaluar el proyecto, para hacer la evaluación de impacto ambiental. Y en la evaluación de impacto ambiental, lo habéis visto, culmina en la DIA, en la Declaración de Impacto Ambiental, que os he colgado varias y en algún vídeo o tutorial tenéis donde explica la declaración de impacto ambiental. Pues en la evaluación hay que incluir la descripción del proyecto, ver o examinar las alternativas que están ya incluidas en el estudio de impacto ambiental, describir el medio, ese inventario ambiental y ver las interacciones ecológicas y afecciones que se van a producir como consecuencia de ese proyecto, identificar los impactos y valorarlos y establecer las medidas protectoras y correctoras que generalmente van mucho más allá de las ya establecidas en el estudio de impacto ambiental. Establecer un programa de vigilancia ambiental y un documento de síntesis. Por lo tanto, se pretende identificar, describir y evaluar todos los efectos directos e indirectos sobre el ser humano, la fauna, la flora, toda la biota, el suelo, el agua, el aire, el clima, paisaje, así como su afección en el medio cultural, patrimonio cultural y cómo interactúan todos estos factores. Las fases que sigue, la cronología que sigue la propia evaluación de impacto ambiental, desde el momento que se inicia, es cuando el promotor solicita someter este o aquel proyecto a la evaluación de impacto ambiental y mediante un escrito por registro a la propia administración. Determina el alcance el órgano ambiental. El alcance de ese proyecto que solicita el promotor que se evalúe lo tiene que determinar el órgano ambiental y para ello tiene que hacer una serie de consultas con las administraciones públicas y trámite de audiencia, como os he contado. El promotor del proyecto tiene que hacer también un estudio de impacto ambiental y presentarlo. Y una vez que tiene toda esa documentación, se pone a exposición pública, se hace una serie o se inicia un trámite de consultas a las administraciones afectadas para que puedan opinar al respecto. Presentar alegaciones y se resuelve. El plazo de esa declaración debe de ser como mínimo de 30 días, ese trámite de audiencia. Y por último, ya termino, los proyectos que están sometidos a evaluación de impacto ambiental en la ley que os decía, la ley nacional que os decía, del 2015, pues en un anexo 1, nos habla de, por grupos, cuáles son los proyectos que estarían sujetos a evaluación de impacto ambiental. Establece hasta 9 grupos, ¿no? Y dentro de cada grupo, pues describe perfectamente el tipo de proyecto. O sea, no hay lugar a dudas. Y luego ahí está el grupo 9, que es como un cajón desastre donde mete otros proyectos que no están o que no se podrían encajar en los 8 primeros. Y con esto ya terminamos este tema, que junto con el último comentario que os voy a meter de la declaración de impacto ambiental del vertedero, con las medidas correctoras y preventivas que os serán de utilidad para la evaluación del trabajo, yo creo que podemos ya dar por terminado toda esta parte y ya nos meteríamos directamente en la forma de evaluar los propios impactos. Y ya estaríamos en condiciones de realizar el trabajo que tenéis que presentar. Nada más y muchas gracias.